Y bueno, yo quiero retomar nuestro tema acerca de la redención. Amén. Redimidos. Hemos estado ministrando y compartiendo acerca de que hemos sido redimidos de la maldición de la pobreza. La pobreza no es una bendición. Dice la palabra que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Amén. La maldición, amén, también afectó las finanzas en el mundo y por eso vino la pobreza. Pero Jesús se hizo pobre siendo rico. Hemos compartido mucho sobre ello. También hemos compartido acerca de que Jesús no solamente se ocupa de nuestras finanzas, también quiere ocuparse de nuestra salud. Amén. La Biblia dice que la enfermedad vino al mundo a causa del pecado. Amén. Pero Jesús vino a redimirnos, rescatarnos de la enfermedad. La Biblia dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. No vamos a ser curados. ¿Sabes? Dios ya nos sana hoy. Dios ya nos sana hoy, porque ya nos sanó en Jesús. Lo que tú haces es recibir la salvación. Dios ya nos salva hoy. Él ya nos salvó a nosotros y tenemos que recibir esa salvación. En ese sentido lo digo, me dejo entender. Usted recibe la salvación. Entonces somos salvos, somos sanos porque por sus llagas fuimos curados. Y por eso tuvimos unas semanas ahí compartiendo acerca de sanidad y tuvimos un tiempo de administración y Dios se manifestó sanando a la gente. Y Dios sigue sanando, gloria a Dios, en el sentido de tomar por fe lo que el Señor ya nos ha dado. Recuperas y recibes la sanidad. Gloria a Dios. La Biblia dice que causa del pecado, entonces vino la pobreza al mundo, por causa del pecado vino la enfermedad al mundo. Y por causa del pecado también ocurrió algo mayor. Amén. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, por favor. Romanos, el capítulo 5. Romanos, capítulo 5, en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios aquí. Y si no lo tiene, ojalá que lo pasen en la pantalla. Sí, pero la palabra de Dios dice aquí en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces la Biblia nos habla aquí que cuando el hombre pecó, abrió las puertas a la muerte. La muerte entró en el mundo, es decir, no existía la muerte en el mundo. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para vivir siempre. Amén, es el deseo de Dios. Adán no enfermaba, buenas noticias, no envejecía. ¿Me entiendes? Podríamos tener a un Adán hoy día vivo y sin canas ni arrugas o sin calvicie. Lo podríamos tener completamente vivo y sano. Pero la muerte entró en el mundo. La muerte entró en el mundo. Diga conmigo, la muerte entró en el mundo. Sí, que no, si no existía es que entró en el mundo. ¿Y cuál fue la llave que abrió la puerta a la muerte? El pecado. La Biblia había establecido, la paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora voy a hablar un poco acerca de la muerte. La Biblia habla que la muerte reinó. La muerte, amén, es una operación de las tinieblas. Y cuando la Biblia habla de la muerte, la Biblia habla así también de la vida, habla mucho más de la vida que de la muerte, pero habla de la muerte. La muerte no es cesación de existencia. La muerte no es cesación de existencia. Según la revelación de la palabra de Dios, cuando uno muere, no cesa de existir. Amén. La Biblia dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿no? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, las obras sin fe, la fe sin obras es muerta.
la Biblia está diciendo que si tomamos el espíritu de un cuerpo y sacamos ese espíritu, en ese momento el cuerpo cesa de existir. O sea, la vida biológica sí cesa de existir, pero la vida inherente del ser humano no deja de existir. Amén. La vida del cuerpo es producto de la vida espiritual. Cuando un espíritu entra a un cuerpo, tiene vida ese cuerpo. Sacas el espíritu de ese cuerpo y ese cuerpo cesa su existencia. Entonces la Biblia habla de la muerte biológica. Pero cuando la Biblia habla de la muerte, no solamente se refiere a la muerte biológica. Básicamente, cuando la Biblia habla, la muerte entró en el mundo por un hombre, no solamente se refiere a la muerte biológica, sino se refiere a una muerte mayor. Vamos a ver a nuestras Biblias en el libro de Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios 2. Gloria a Dios. Me agité un poquito más. Y eso que jugamos solamente 1 hora ayer. Efesios el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí la Biblia está hablando de un tipo de muerte que nosotros teníamos. Todos nosotros, hoy día, los que hoy día tenemos vida de Dios, hemos estado muertos. Muertos. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó solo para tener vida biológica. Escúchenme. Todo ser humano hoy en día tiene vida biológica, ¿sí?, pero no tiene vida espiritual. O por lo menos no tiene la vida que Dios programó para ellos. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y no está hablando solo de la muerte biológica, está hablando de la muerte espiritual. Por el pecado de Adán, la muerte espiritual entró al mundo, ¿sí? Y luego la muerte física. Un día Dios le dijo a Adán: Adán, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir, Adán. La serpiente le dijo: no, todo lo contrario, si tú comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a saber el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que conozcas el bien y el mal. Adán no le cree a Dios, desobedece a Dios con Eva, comen de ese árbol y sus ojos le fueron cerrados. La Biblia dice: sus ojos fueron abiertos, pero que fueron abiertos a la mentira del diablo, porque en adelante ellos ya no podían ver a Dios. El hombre, o sea, Adán, al comer de ese fruto, amén, sus ojos espirituales le fueron cerrados y se le fueron abiertos los ojos para el mundo natural. Es decir, dejó de ser un ser espiritual para convertirse en un ser natural. Cuando el hombre muere espiritualmente, amén, ese hombre, al morir espiritualmente, es separado de Dios. Entonces lo único que le va a quedar es tener vida biológica. La Biblia habla de 3 tipos de vida: la vida biológica, la vida psuké, que es la vida del alma, de ahí viene la palabra psicología, estudio de la mente y del alma, y la vida zoe, que es la vida de Dios. Cuando usted viene a Cristo, usted recibe la vida zoe en su vida, la vida eterna, la vida de Dios. Amén. Y Él os dio vida zoe a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, una persona, amén, que no ha nacido de nuevo, tiene vida, pero vida biológica. Al tener vida biológica, amén, él está separado de Dios. Entonces concluimos lo siguiente: que muerte en la Biblia, muerte espiritual, se refiere a la separación de Dios. Una persona que está separada de Dios es una persona que está muerta espiritualmente. Por eso en Corintios observamos lo siguiente. Vamos al libro de Corintios. El apóstol Pablo refiere lo siguiente a la condición de una persona sin Dios. Si usted, amado amigo, está esta mañana visitándonos, usted tiene vida biológica pero no tiene vida espiritual, porque su espíritu está separado de Dios. Yo no estoy diciendo que no tenga espíritu. Tiene un espíritu, pero al estar separado de su esencia, usted está muerto en vida. Tiene vida biológica nada más.
Eso explica por qué los seres humanos hoy día viven la vida como la viven. Una vida natural. Eso explica por qué hoy día la teoría más abrazada en el mundo es la teoría de la evolución, que dice que descendemos del mono, un animal. ¿Entiende? La teoría es una teoría, no es una ley, es una teoría, no está demostrada, es una teoría, pero a pesar de ser una teoría, la gente lo ha aceptado, amén, como una verdad. La gente más inteligente, entre comillas. Mucha gente científica, no todos, por cierto, hay científicos creacionistas, pero mucha gente ha abrazado eso. ¿Por qué? Porque han dejado de ser seres espirituales para volverse hombres naturales. Biológicamente hablando, más creen en la vida animal. Al creer que descienden de un mono, pues están creyendo y aceptando que son animales. La vida biológica es la vida animal. Cuando hablamos de animales, más la Biblia habla de la vida animal, no se refiere solamente a los animales de 4 patas. Si todo ser humano, todo ser creado sin vida espiritual es animal delante de Dios. Todo ser creado sin vida espiritual es animal y va a conducirse como un animal. Por eso la gente cree que desciende de animales. ¿En qué consiste la vida biológica? La vida biológica consiste en eso: nacer, crecer, reproducirse y morir. Todo lo que el hombre animal quiere hacer es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es su vida. ¿Qué comer? ¿Qué disfrutar? Vida sexual y se muere. Punto. Tiene hijos y esa es la vida. Piensan cómo disfrutar más la comida, cómo disfrutar más sexualmente, ¿no? Cómo crecer, tener hijos, procrear, sí, envejecer y morir. Crecen, nacen, crecen, se reproducen, mueren. Nacen, crecen, se reproducen, mueren. Nacen, crecen, vida animal. Pero usted no fue creado para tener vida animal, pero está teniendo vida animal. ¿Por qué? Porque por el pecado la muerte entró en el mundo. Muerte, repito, no es cesación de existencia. Es más, Dios sopló en Adán aliento de vida y ese aliento de vida es inmortal. El aliento, el espíritu que Dios da al hombre. Cuando el hombre, por ejemplo, cuando el hombre muere, cuando biológicamente muere, él entrega el espíritu, exhala. Cuando uno muere no hace, sino hace, entrega el espíritu. ¿Amén? Sale el espíritu del cuerpo y la Biblia nos habla de otra muerte, la muerte segunda. Si usted lee la Biblia, si hace una investigación acerca de las muertes, va a encontrar que la Biblia habla de una muerte segunda. La muerte segunda no tendrá potestad sobre ustedes. Un día todos los que murieron serán resucitados y irán delante del trono de Dios. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice que serán echados en el lago de fuego, que arde, amén, hasta que está ardiendo eternamente. Esto es la muerte segunda. Wow, la muerte segunda es la condenación eterna. Es decir, gente que será arrojada, ¿sí?, a vivir eternamente, ¿me entiende? Pero en condenación eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Más vale que se arrepienta, porque ese es su futuro. Entonces, sí, es inmortal, pero tiene un futuro terrible si usted sigue viviendo esa vida biológica. Pablo dice lo siguiente en el libro de Corintios. Todos los que están alegres digan amén. Los que están asustados digan ayúdame Dios. Voy a enumerar una serie de cualidades del hombre animal, es decir, del hombre natural. Cuando una persona está muerta espiritualmente, hay una serie de cualidades en su vida. Tú le quieres hablar la palabra de Dios a alguien que no conoce a Dios, que no ha sido salvo, no te va a entender, va a pensar que estás loco. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que aquel que nos habló del evangelio por primera vez, ¿se acuerdan? Segunda vez, estaba loco y rematado? ¿Cuántos le pasó lo mismo? Yo me acuerdo, estaba en el segundo piso de mi casa y un tipo hablándole la palabra de Dios a mi hermana. Y yo dije, este está rematado. Y el rematado era yo. No, el rematado loco era yo. Pero yo pensaba así porque yo era un animal. Era un animal en el sentido de que no tenía vida espiritual. Mi vida era la vida de un animal. Nacía, crecía, no pensaba simplemente en lo que el animal piensa, en comer, disfrutar, gozar. Animal.
No hay forma de dejar de tener una vida animal hasta que no nazca de nuevo. No hay forma. Les pedí que vayan a Corintios antes de entrar a Efesios. Vamos otra vez a Efesios, ¿sí? Una vez más, y no pierdan Corintios, otra vez vamos a leer. Dice en Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, nuestra naturaleza era una naturaleza caída, una naturaleza animal. Vivíamos para satisfacer las apetencias del cuerpo. El cuerpo pedía sexo y sexo le dabas. El cuerpo pedía, por eso hoy día la gente, los doctores enseñan las masturbaciones normales. Si tienes deseo de masturbarte, mastúrbate. Obedece a tu sed, obedece a tu cuerpo, no es nada malo. Y hablan de la masturbación y todo lo demás. Y si te atrae un hombre, entonces satisface, sé feliz con otro hombre. Y ahí sale un artista famoso diciendo: soy feliz porque tengo mi machazo. Entonces, que es animal, o sea, satisface todos tus deseos. Es por naturaleza, está esclavo de su carne. Es un animal, tiene vida animal, natural. No lo digo de manera despectiva o peyorativa. Estoy hablando de la condición del hombre sin Dios. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Ahora volvemos a Corintios, por favor. El libro de Corintios, dice el verso 14 del capítulo 2. Primero comienza esta parte de este capítulo hablando acerca de que Dios ha preparado cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas sorprendentes. Y cuando Dios te creó a ti para una vida fantástica. No solamente para comer rico, no solamente para disfrutar de una linda relación matrimonial, no solamente para eso. Dios te creó para algo mucho más que comer y reproducirte y morir y ser el menú de los gusanos. Dios te creó para más. Jesús dijo: no es la vida, la vida no consiste solamente en lo que comes, la vida es mucho más, salvo que seas un animal. Por eso tú le hablas a veces a la gente, no sabes a qué de la vida eterna, le hablas acerca del amor eterno y dices: ay, no me importa, claro, porque eres un animal. Mire, dice la palabra de Dios, pero el hombre natural, biológico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender. Hay un dicho que dice, amén, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces, tú puedes tratar de disfrazar a ese animal con buenas obras, ¿entiendes? Tú puedes tratar de venir a la iglesia, no cambia tu condición. Cantar alabanzas no cambia tu condición. Levantar las manos no cambia tu condición. Poner tu cara de bueno no cambia tu condición, porque tienes una naturaleza caída. Estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. No entiendes las cosas de Dios, no las percibes, porque las tienes que entender de manera espiritual. Dios te las tiene que revelar. Oh, Dios te concede el privilegio de arrepentirte, de reconocer tu condición caída, clames a Dios y puedas recibir la vida de Cristo. Bendito sea su nombre. El hombre natural tiene algunas características. Las características del hombre natural van en la siguiente relación. Hemos dicho, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para eso no cura, no percibe la presencia de Dios, no percibe. Oye, ¿a quién le están cantando? ¿A quién le levantan la mano ustedes? ¿Por qué llora tal persona? ¿Por qué tanto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera lo podría ver. Este hombre olvida de que Dios es espíritu, o ignora que Dios es espíritu.
Y los que se acercan a Dios tienen que acercarse en espíritu y en verdad. Tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con espíritu. Yo no estoy diciendo que no tenga espíritu, sino que al estar separado de Dios, su espíritu, amén, ha sido atrapado por su carne. Dios nos dio a nosotros la posibilidad de conectarnos con Dios, y la posibilidad de conectarnos con Dios a través de nuestro espíritu. Porque Dios es espíritu. Tu mente no puede entender a Dios. No puedes entender a un Dios demasiado glorioso, indescriptible, asombroso, todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Con tu mente natural no puedes. Es como una pulga en tu mano diciendo, ¿dónde está este ser humano? No te puede ver, es demasiado grande. Es más, me quedo corto. El hombre natural dice, no puedo ver a Dios. No lo vas a poder ver a Dios, porque si Dios es espíritu. No puedes verlo con tus ojos naturales, es demasiado gigante. El hombre natural está atrapado en sus sentidos, en sus emociones. El hombre natural está atrapado en sus sentidos físicos. Oído, tacto, ¿no? Vista. Está atrapado en sus emociones, en sus sentimientos. Vive por lo que siente. Por eso el hombre natural es un ser sumamente egoísta. El amor del hombre natural es un amor muy egoísta. Te amo si tú me amas. Si no me amas, te mato. Te odio. Te odio. Es natural. Cada vez que tú actúas de esa manera, aún siendo hijo de Dios, es tu hombre animal el que actúa de esa manera. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿No? Es la naturaleza egoísta, porque el hombre natural actúa por sus sentidos, no puede actuar por fe. Pablo dijo, por fe andamos y no por vista. Ahora, cuando uno nace de nuevo, tiene que aprender ahora cómo caminar por fe, por su espíritu, no por sus sentimientos, no por su vida física, sino por su vida espiritual. Ese es el asunto. Hay creyentes que han nacido nuevos, pero se rehúsan a crecer. Son salvos, pero siguen viviendo una vida natural. Bueno, no voy a hablar de eso. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Voy a decirlo rápidamente. Es esclavo del pecado. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Miserable, soy miserable porque estoy atrapado en el pecado. Dios no puede tratar directamente con un hombre natural porque no puede entender a Dios. Vive atrapado en su sentido físico, ya lo dije. Vive atrapado en su razón. Las capacidades de su espíritu se reducen al mínimo. Es ciego el mundo natural, camina por vista, es movido por el temor de la muerte. ¿Qué significa esto? Es interesante, pero cuando la Biblia habla de Jesús y la victoria de Jesús sobre el pecado, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda su vida a esclavitud. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda su vida a esclavitud. Cuando uno está separado de Dios, su vida está invadida de temor. El temor es una señal de muerte espiritual. ¿Usted tiene espanto en las noches? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor en su vida? ¿No? ¿Usted tiene depresión, tristeza en su vida? Es sinónimo de su muerte espiritual. Es más, el mundo no es movido por el amor. El mundo está movido por el temor. ¿Por qué la gente quiere tener más y más riquezas y más poder? Para sentirse seguros. ¿Por qué un hombre acumula tanta riqueza? Porque es inseguro. Tiene miedo a quedarse sin nada. Tiene miedo. ¿Por qué la gente asesina a otros? Para que no les asesinen a ellos primeros. ¿Por qué la gente peca? Porque ellos piensan que si no peco, si no vivo de esta manera, entonces otros pecarán contra mí. Yo no soy tan tonto, no voy a pecar. ¿Me entiende? El temor de la separación de Dios ha invadido sus vidas. Viven por el temor. Pero Jesús nos hace libres del temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tienes el amor de Dios, cuando tienes la vida de Dios, el Señor libera de ti el temor. Por eso los discípulos del Señor, cuando se encontraron con Cristo, echaron fuera el temor y estaban dispuestos a dar su vida por Cristo con gozo porque sabían que tenían vida eterna. La vida de Dios en sus vidas. Ahora, piensen esto. Muchas veces en la iglesia, en general, nos hemos asombrado acerca de que Jesús, no siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos.
Hemos escuchado mensajes acerca del sufrimiento de Jesús y que por sus llagas nosotros hemos sido curados, y todo ello es verdad. Hemos puesto el énfasis en el sufrimiento físico de Jesús, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Jesús, no solamente siendo rico se hizo pobre, no solamente sufrió físicamente. Recuerde, la enfermedad es una consecuencia del pecado. La pobreza es una consecuencia del pecado. Y la muerte espiritual. La gente no puede, amén, vivir una vida de victoria porque está muerto espiritualmente hablando. Entonces, por eso decimos, el hombre natural es religioso por naturaleza. Tú vas a ver millones de religiones. ¿Por qué? Porque el hombre natural quiere llenar su vacío. Más tiene un vacío existencial, entonces se vuelve religioso. ¿Y qué hace? Inventa religiones según sus pensamientos. La religión no es igual al cristianismo, porque religión viene de religare, ¿verdad? Volver, y ligare, religión, ligare, que significa volver a ligarse. Religión es volver a ligarse. El intento del hombre es volver a ligarse a Dios. Pero en el cristianismo no es el hombre intentando ligarse otra vez a Dios. Es Dios buscándonos a nosotros. Y Él envió a Jesús a morir por nosotros. Estoy buscando a Dios, no lo encuentro. Deja de buscarlo, arrepiéntete y deja que Él te encuentre. No te escondas en el pecado. Él te está buscando y Él ha venido a salvarte del pecado. Si tú te arrepientes, Él te va a encontrar. Él te está buscando a ti. Por eso mandó a Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario. Pero mientras tú no estés decidido a abandonar el pecado, no vas a dejar que Él te encuentre. El pecado abrió la puerta a la muerte espiritual. Ahora, decía lo siguiente. Si las llagas de Jesús nos sanan, si la pobreza de Jesús nos restituye la herencia de Dios, ¿qué nos vuelve a dar vida? Su muerte. Pero hemos hablado que no solamente era un problema de muerte biológica, sino de separación. ¿Qué hizo el Señor Jesús para redimirnos de la muerte espiritual? ¿Qué significa muerte espiritual? Separación de Dios. Quiero que por favor me acompañes con el teclado. Espero que la unción esté sobre tu vida, porque lo vas a necesitar. Escúchame bien. Muchas veces nosotros vemos y se han hecho películas acerca del sufrimiento de Jesús, la llaga de Jesús, y gloria a Dios por ello. Pero no nos hemos fijado en lo más importante. Y lo más importante era nuestra redención espiritual. Escuche bien. Porque ¿de qué nos vale ser sanos y estar muertos espiritualmente? ¿De qué nos vale a nosotros ser restituidos económicamente y seguir siendo espiritualmente muertos? El meollo y la solución estaba en nuestra muerte espiritual, o sea, poder tener vida. Por eso Pablo dice, ustedes estaban muertos, pero ahora tienen vida, vida eterna, la vida de Dios. ¿Qué hizo Jesús para que recuperemos la vida eterna, la vida espiritual? La Biblia nos dice que momentos antes que Jesús vaya a la cruz del Calvario, Él estuvo en un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Y Él estaba de rodillas orando a Dios. Y Jesús dijo esto. Qué interesante, la palabra Getsemaní significa prensa para sacar aceite. Y Jesús estaba de rodillas y dice, Dios mío, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo dijo 3 veces. Qué temor comenzó a venir sobre Jesús. Qué espanto vino sobre Jesús, tan terrible que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era solamente el hecho de morir en la cruz? ¿Era solamente el hecho de sufrir los latigazos? Sí, obviamente. No estoy diciendo que Jesús fue corriendo a la cruz, voy a morir en la cruz. No, definitivamente el sufrimiento era algo terrible, pero había algo más que eso. Toda su vida Jesús gozó de la presencia de Dios. Jesús no conocía soledad. Jesús no conocía desesperanza. Jesús no conocía el temor. Jesús no conocía depresión. Jesús no conocía nada de ese espantoso cuadro que tienes tú por no tener a Dios. Ese sentimiento de soledad, de no ser.
de ese vacío existencial, esa depresión por la cual te sumes. No había en Jesús jamás ese sentimiento, nunca experimentó tal cosa, ¿me entiendes? Pero algo iba a ocurrir en Jesús mucho más terrible que su muerte en la cruz, algo más. Por eso dijo: Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa. Es interesante. Y Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecer a Jesús de aquello que venía delante de él. Y ya cuando Jesús está en la cruz, porque era la voluntad de Dios que pasara eso, está Jesús en la cruz, y antes de Jesús entregar el Espíritu, Jesús dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonaste? Me has abandonado. Muchos no nos hemos dado cuenta. Jesús no está haciendo una exclamación por decirla. Jesús no está haciendo una representación teatral. Él está experimentando el abandono de Dios. Siente que Dios le ha vuelto la espalda. Por primera vez, Él fue separado de Dios. Dios mío, ¿dónde estás? Me encuentro solo aquí, en las tinieblas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, qué interesante. Jesús sabía el amor del Padre hacia Él. Jesús sabía de la fidelidad de Dios. Jesús sabía todo eso. Pero está diciendo algo como que aquello ya no era para Él. ¿Qué está pasando? Es que realmente Dios le tuvo que dar la espalda a Él. Tuvo que dejarlo. Porque Él estaba cargando el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario y de toda la pobredumbre de la humanidad. Los crímenes, asesinatos, robos, todos los homicidios, todo estaba cargando Él. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Fue separado de Dios. Esto quizás no lo he escuchado antes. Honestamente no estoy tan seguro, pero estoy hablando de manera personal. Si Dios no hubiera abandonado a Jesús, aún con todas sus llagas abiertas, aún con esa lanza que le traspasó el costado, Jesús no hubiera muerto, porque el Espíritu de Dios le hubiera dado vida otra vez. Jesús muere porque Dios lo tuvo que dejar. Porque la vida del cuerpo está en el Espíritu, pero la vida del Espíritu está en Dios. Y cuando Dios deja a Jesús, todas las tinieblas vinieron sobre Él para llevarlo a la Hades. La Biblia dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Las últimas palabras de Jesús no fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las últimas palabras de Jesús fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué dijo Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque su espíritu comenzó a oprimirse por todas las tinieblas en la separación de Dios. Fue tan espantoso que Jesús tuvo que encomendar su espíritu a Dios. Todas las tinieblas vinieron sobre Jesús para llevarlo hacia abajo. Dios mío, ayúdame ahora, haz algo. Te encomiendo esto. Te encomiendo mi espíritu. Vamos al libro de Romanos. Dice la palabra en Romanos 1. Cuando Jesús está descendiendo, ya se ha separado su cuerpo muere, porque la vida del cuerpo está en el espíritu, muere biológicamente, es separado de Dios, se cumple la muerte espiritual. No estoy diciendo, ojo, no es cesación de existencia. No es cesación de existencia. No estoy diciendo que el Espíritu de Jesús muere literalmente.
No, se separó un momento del Señor. La presencia de Dios no estaba sobre él, pero ocurre algo. Cuando el enemigo estaba pensando él que tenía victoria, Dios había escuchado el clamor de su hijo que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios dijo algo: por el pecado de la humanidad no puedo atenderlo en este momento, pero tenemos que hacer algo. Y Dios, en su inmensa sabiduría, dijo: un momento, el diablo puede matar a un pecador, la paga del pecado es la muerte, pero mi hijo nunca pecó. Él ha matado a un inocente, y por cuanto él ha matado a un inocente, entonces ahora yo le hago juicio al diablo. Y Dios le hace juicio al diablo y dice: has matado a un inocente. Pudiste matar a Adán, pudiste matar a alta descendencia por el pecado de ellos, pero no puedes matar a un inocente. Así que porque mataste a un inocente, en este momento las llaves de la muerte te son quitadas de tus manos. Y Dios trajo juicio al diablo por la obra de Jesús en la cruz. Escuche esto. Más luz, más luz. Dios dicta esto en el trono, y las tinieblas escuchan el juicio sobre el diablo, pero algo más acontece. Como Jesús nunca pecó, la Biblia nos dice en Romanos que lo hizo resucitar. Dice en Romanos capítulo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue, fíjese el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, con autoridad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. La santidad en Jesús alumbró en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Allí en el mismo Hades, allí en la más densa oscuridad, allí con todos los demonios, luz resplandeció, y el diablo no puede contra la luz. Las tinieblas huyen frente a la luz. Y por eso la Biblia dice en Colosenses, vamos a Colosenses: hoy tú serás libre de todo poder de hechicería. Hoy serás libre de toda cadena en tu vida. Hoy Jesús rompe las cadenas en tu vida. Hoy quita el temor de la muerte en tu vida. Colosenses dice lo siguiente, Filipenses, Colosenses. Dice la palabra, verso 13. Y vosotros estando, 2:13, Colosenses, y vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús despojó a todos los principados y potestades en la cruz del Calvario. Amén, les dio su merecido. Despojar significa quitar de encima. Gloria al nombre de Jesús. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, con autoridad. Dios lo sentó al lado de él. Amén. ¿Cómo está Jesús ahora? Al lado de Dios. ¿En qué condición? De un hombre exaltado al lado de Dios, para que en el nombre de Jesús te doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Aleluya. Él no murió como Dios, Él murió como hombre. Como hombre fue separado de Dios.
pero gloria a Dios, volvió a unirse con Dios por el espíritu de resurrección, por el espíritu de santidad en él. Él fue separado de Dios, pero recibió otra vez la vida gloriosa de Dios, para que tú no estés separado de Dios, sino para que tengas vida eterna, para que tengas paz, para que tengas consuelo, para que tengas amor, para que tengas seguridad, para que tengas justicia, para que tengas comunión con Él profunda. Aleluya. ¿Tienes temor en tu vida? ¿Tienes pecado en tu vida? ¿Te deprimes? Es la muerte espiritual. Pero Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es la vida de Dios en nosotros. No tienes por qué sentirte solo, sola. No tienes por qué tener sentido de abandono, de desprecio en tu vida. No tienes más por qué vivir así, porque Jesús lo padeció por ti. Separación de Dios o muerte espiritual es separación de Dios. El hombre natural es el hombre biológico, pero cuando tú recibes a Cristo, tú tienes vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. Amén. ¿Cuántos quieren la vida de Dios en esta hora? Vamos a orar, por favor.